Hora de la mañana damos la bienvenida a Jaime Rumbea, representante legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador. Buenos días, Jaime, bienvenido. Janet, buen día, qué gusto estar con usted y con su importante audiencia, a las órdenes. Bueno, quisiera analizar con usted cómo les ha ido en esta primera semana y media de semáforo. Se estableció que el sector de la construcción, que genera tanto empleo en nuestro país, es uno de los primeros sectores al que se le dio la autorización para poder poner en práctica un plan piloto que nos permita ver cómo podemos ir reintegrándonos a la actividad económica del país. ¿Cuál es su primera evaluación? Efectivamente, desde la última semana de abril, el COE Nacional autorizó la apertura de un número limitado de proyectos bajo el nombre de Plan Piloto de Reactivación del Sector, que debían implementar un protocolo que el mismo COE aprobó, protocolo desarrollado por las instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Industrias, el IES, y ese protocolo viene implementándose en las obras desde el 27 de abril, muy paulatinamente. Usted imaginará, Janet, que para obras que han estado paralizadas durante más de un mes, reactivarse requiere toda una capacitación, requiere todo un proceso de llamar a proveedores, hay que cambiar la cultura, incorporar nuevos equipamientos. En este caso el protocolo incluía mientras dura el semáforo en rojo, el transporte privado de los trabajadores que participan en este piloto. Entonces todo ese proceso ha venido implementándose. Entendemos que ya van más o menos 400 proyectos aprobados en este formato piloto por parte del gobierno, y así poco a poco se va reactivando el sector. Estamos hablando de 400 proyectos que están más enfocados en el tema de vivienda, o se está incluyendo también obra pública, digamos, puentes o carreteras, no sé. No contamos con un listado oficial. Este número de 400 surge de las declaraciones de las autoridades responsables. En esto han jugado un rol preponderante de liderazgo el ministerio del ministro Iván Ontaneda y el ministerio de la ministra María Paula Romo dentro del COE. Pero lo que sabemos es que existen proyectos de todo tipo y a lo largo y ancho del país. Hay proyectos de vivienda, hay proyectos de oficinas, hay proyectos de comercios, proyectos de infraestructura pública vial, proyectos de infraestructura pública sanitaria, y en ese sentido el piloto permite probar este protocolo, medir su eficiencia a lo largo del paso de los días en las distintas variantes que tiene la industria de la construcción, junto también con los proveedores, los comercios, las industrias que se vinculan a estas distintas variantes de la industria y de la cadena de la construcción. En estas primeras semanas, digamos, que se ha implementado este plan piloto, ¿cuántos empleados han vuelto a trabajar? Es decir, del 100% de la mano de obra que normalmente usa el sector de la construcción, ¿cuánta ha vuelto ya a sus actividades? La primera semana se estimaba que no iba a salir a trabajar sino solamente un 1% de la mano de obra del sector, 1% de 500.000 de obreros, ¿no? Luego, con el incremento de proyectos, la primera semana arrancó el COE con 30 proyectos, esos 30 se convirtieron en 100 y según las declaraciones, como decía, van 400 proyectos. Estimamos que esos 400 proyectos deben de representar entre un 15 y un 20% de la masa de trabajadores el efectivo total de trabajadores del sector de la construcción. Sigue siendo poco, hay que tomar en cuenta que no hay transporte público aún, hay que tomar en cuenta que estos son pocos proyectos aprobados por una sola autoridad, lo que significa que es de esperarse que en las próximas semanas, conforme los municipios van adoptando competencias para activar sectores o transicionando sus semáforos hacia amarillo y verde, pueden ir incorporándose más trabajadores, porque no deja de ser lamentable que 8 de cada 10 trabajadores o el 80% de los trabajadores de la construcción sigan en sus casas esperando ser llamados para retomar su actividad productiva y con ella su ingreso. Eso es un dato importante, 80% todavía de la mano de obra está en su casa esperando reactivarse.
¿Cuáles son los protocolos que están ustedes poniendo en marcha para poder prevenir que este plan piloto se convierta, por ejemplo, en un fracaso porque se disemina la enfermedad? Llega alguien enfermo, contagia a todos los demás trabajadores y el proyecto, pues, me imagino que tendría que ser otra vez suspendido. ¿Qué tipo de protocolos están poniendo en marcha para prevenir estas situaciones? El protocolo aprobado por el COE Nacional para este plan piloto es un protocolo muy complejo y completo que, como decía hace un momento, incluye durante el periodo piloto hasta que los municipios respectivos reintegren transporte público entre los servicios, incluye transporte privado, incluye el perfilamiento de los colaboradores de tal suerte que pueda garantizarse que los colaboradores que tienen perfiles de riesgo, sea esto por su edad o por preexistencias de salud, puedan quedarse en sus casas. Existe, además de ese perfilamiento, un filtro de entrada a las obras, de tal suerte que se mide temperatura, en algunos casos se realiza test rápidos, se brinda el equipamiento necesario para los obreros y finalmente dentro de las obras todo un cambio de procesos y de sistemas que garantiza distanciamiento social y disuade pues el contacto o el eventual contagio. Por ejemplo, hemos verificado que tengo la oportunidad de haber verificado en el caso de empresas representadas en la Asociación de Promotores de Vivienda que, por ejemplo, una losa de 1.000 metros cuadrados puede albergar 40 trabajadores operando en simultáneo, y eso significa que cada trabajador tiene 25 metros cuadrados a su alrededor, lo que es muy superior a el distanciamiento posible en cadenas de producción que nunca suspendieron sus actividades. Y por ende, ese entendemos nosotros en la actividad es uno de los factores que ha hecho que hasta ahora el piloto sea un éxito. En otro sentido, ¿cómo están haciendo para poder lograr obtener los materiales necesarios para poder desarrollar, digamos, en los términos más normales que se pueda contemplar la obra? Es decir, ¿cómo llegan los materiales allí? ¿Existen suficientes? ¿Han tenido escasez? ¿Dificultad para conseguir algo? ¿Cuál ha sido la experiencia? En los primeros días del piloto hubo dificultad porque la información sobre esta reactivación no se diseminaba aún de manera suficiente y por ende los proveedores del sector, sean estos comercios o industrias, no lograban estar alineados produciendo aún. Eso se fue resolviendo con el pasar de los días y la siguiente limitación fue en su momento la limitación de transporte para esas personas o la posibilidad de abrir sus locales. Por el momento la gran parte del abastecimiento se hace puerta a puerta y en estas circunstancias el sector y todos los sectores conexos de industria y de comercio están a la espera de las decisiones de los COE municipales. Guayaquil y Cuenca han pedido ya autorización para aprobar proyectos o reactivar proyectos de construcción indistintamente de mantener sus semáforos en rojo. El sector está a la expectativa de cómo se desarrolla ese proceso y también de la transición a semáforo amarillo y verde que están planificando otros municipios. Una última pregunta. De acuerdo a la experiencia obtenida, estas previsiones ya de determinadas decisiones en los gobiernos locales, ¿cómo prevén ustedes que se pueda seguir reactivando? Es decir, más o menos ¿a qué tiempo prevén ustedes que podría estar ya normal la actividad? Sobre la normalidad es muy difícil especular porque los cambios implementados a través de estos protocolos van a cambiar definitivamente la actividad, la edad promedio de los trabajadores va a cambiar, etcétera, etcétera. Ahora, dicho esto, hay municipios que están ya preveyendo su apertura paulatina y en ese sentido la invitación es a compartir información entre municipios, compartir información junto al COE Nacional, de tal suerte que la evidencia del éxito que tiene el plan piloto hasta la fecha y que tienen los proyectos que están trabajando con estos nuevos protocolos pueda ser el factor de confianza que permita que esta apertura se dé en el resto de los proyectos y en el resto del país, y así esos 8 de
de cada 10 trabajadores que todavía siguen en sus casas puedan ser llamados a trabajar. Aquí hay un elemento adicional que vale la pena ser destacado, y es que para que se reactive la construcción tiene que reactivarse el flujo de recursos dentro del sector. Es decir, ninguna promotora puede invertir en construir si es que no está cobrando las cuentas por cobrar. Y al respecto, aprovecho este espacio para hacer un nuevo llamado a las autoridades municipales y nacionales de las que dependen los pagos en el sector de la construcción inmobiliaria, y que son esencialmente los municipios que tienen que liquidar impuestos, son las notarías que deben de tramitar las escrituras de compraventa y de hipoteca, y que siguen operando con limitaciones e impidiendo que las firmas se puedan hacer de manera remota y electrónica. Y por último, los registros de la propiedad, que están dando pasos incipientes para que se puedan ingresar trámites de manera electrónica. Hay un tema que se me estaba quedando y no se me puede quedar, rápidamente si me puede contestar. ¿Le preocupa este análisis que se está haciendo en la Asamblea Nacional de que se cobre un 2% a las propiedades o al patrimonio de las personas u organizaciones que tienen dinero en paraísos fiscales? Sin duda preocupa al sector. Yo, a título personal, ya diría, me da pena cómo se están ridiculizando los asambleístas que han querido por tercera vez en menos de 5 años imponer nuevos tributos a la vivienda y a los bienes inmuebles de los ecuatorianos. Hay que recordar que los ecuatorianos ahorran en su bien inmueble, es el único patrimonio que le dejan a su familia. Entonces los impuestos a los bienes inmuebles siempre son mal vistos, y por querer ponerle un impuesto a todos los bienes inmuebles del 2%, hubo una gran oposición la semana pasada en la Asamblea, retiraron ese impuesto, y esos asambleístas volvieron a la carga con la idea de poner un impuesto, ahora bajo la chapa, bajo el cliché de los paraísos fiscales, diciendo que el impuesto solo aplica a paraísos fiscales, pero no se han dado cuenta que están imponiéndole un 2% sobre el avalúo a todos los migrantes ecuatorianos que viven en jurisdicciones que, de acuerdo al SRI, hoy son paraísos fiscales, y también a todos esa enorme cantidad de ciudadanos extranjeros que cada día más vienen al Ecuador a retirarse. De hecho, según la Embajada norteamericana, en la provincia de La Suay, 30% del censo corresponde a residentes semipermanentes norteamericanos. A todas esas personas que están creyendo en el país para venir a poner sus recursos y pasar una parte de su vida aquí, le están poniendo más impuestos, y nosotros no podemos estar más en desacuerdo con ese ridículo. Importante ese dato, que más allá del ridículo pone nuevamente en evidencia esta actitud de parte de la Asamblea Nacional de no investigar, de no analizar los temas a fondo, de no analizar las consecuencias y realmente a quién afectaría, porque suena como si fueran a atacar teóricamente a los ricos de este país, pero miren a cuánta gente, a cuántas personas que hoy están aportando de manera importante en nuestro país se podría afectar. Investigar, tienen una tarea tan importante y no lo hacen, es realmente lamentable. Gracias, Jaime, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a usted. A ustedes también gracias por su atención, que tengan un buen día.